Bien, retomando un poquito el tema de la vez pasada, que creo que a algunos les quedó un poco de dudas, voy a hacerlo un poquito más despacio y voy a tratar de explicarlo de otra forma, ¿no? Integrando un poco el tema que iba a hacer a continuación. Bueno, dijimos que la escala es una sucesión ordenada de valores distintos que pertenecen a una misma cualidad. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un objeto del tamaño real, es decir, 1, 1, y lo que yo quiero son dos cosas, o ampliarlo o reducirlo, pero que conserve sus mismas características. Todo esto con la intención de que pueda traducirlo en los planos. Ahora, ya dijimos que hablamos de metros, kilómetros, centímetros, milímetros, dependiendo de lo que nosotros queramos mostrar en el proyecto o en el diseño, ¿vale? Y aquí puse dos ejemplos. El primero es rueda de un carro, la parte de la rueda de un carro, entonces tiene elementos muy chicos, muy pequeños y no se alcanzan a ver al ojo humano, pero los necesito traducir en un plano para ver, por ejemplo, que este tornillo pues se embone a la perfección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ampliar el objeto en el plano en tamaño, o sea, el tamaño real, hacerlo más grande, para que yo pueda ver estos elementos de de un mejor tamaño y los pueda visualizar. Ahora, en este caso, por ejemplo, que tenemos el vehículo, pues un vehículo tamaño real es muy grande y no me cabe en un plano. Entonces, lo que tengo que hacer es reducir el tamaño del objeto real para que el plano se pueda ver mejor, ¿no? Ahora, ¿de qué depende esto? Pues bueno, tenemos ciertas medidas de los planos y que son estas: 120 por 90 centímetros, 90 por 60 centímetros, 60 por 45 centímetros, doble carta y carta. Si ustedes ven esta imagen que tenemos aquí, que ahorita les voy a explicar en AutoCAD, son diferentes tamaños de la impresión de un plano. ¿Y de qué depende? Pues depende del proyecto. Aquí vemos la diferencia entre 120 por 90 centímetros, de 60 por 90 centímetros, de 60 por 45 y de doble carta. Se van disminuyendo. Ahora, ¿de qué depende que nosotros utilicemos estos tamaños? Pues una, de nuestro jefe, ¿no? O nosotros mismos. Si pensamos hacer un proyecto grande, pues a lo mejor si no cabe en un plano chico, como el doble carta 60 por 45, vamos a utilizar un plano más grande, ¿no? Entonces, en ese caso depende de la cantidad de información que yo quiera colocar en un proyecto y si quiero que ésta me quepa en un solo plano o en la menor cantidad de planos posibles. ¿Cuánto cuesta un plano, imprimir un plano? Pues bueno, dependiendo de qué zona. Hay en Albanene, hay en Bond y hay otros miles de materiales que ocupan y cada uno tiene un costo diferente. Depende la cantidad de tinta que impriman el plano, dependiendo si es a color, en blanco y negro, la calidad que quieran de este. En mis épocas, estoy hablando como del 2007, 2008, un plano en Bond, que era el más sencillo, blanco y negro, costaba 10 pesos. Ahorita me parece que ya cuesta 20. Eso es en la Ciudad de México. Aquí en Atlacomulco he visto que un solo plano está hasta en 60 pesos. ¿Ah? Ahora, la segunda cosa de la que depende el tamaño es el plotter. El plotter se le llama así como a la impresora, la cual imprime planos grandes. Y hay de diferentes medidas. Hay plotters que imprimen de 120 por 90. Esos plotters son muy caros, entonces la mayoría de los lugares que imprime estos planos pues no lo cubren, no lo alcanza para comprarlo. Entonces normalmente el tamaño estándar es de 90 por 60, que es el plano que más o menos todo el mundo pide por lo regular, ¿no? Este es el como más común. Entonces comprar este plotter para que puedan imprimir a ese tamaño. Y también depende del uso que le vayan a dar a ustedes al plano. Por ejemplo, si es para entregar un proyecto, si es para una obra, si son para detalles, si son para una presentación de un proyecto, si es para los clientes, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, que le presenten al proyecto a un dueño de una casa que les va a pedir una casa residencial, que lo pueden entregar en 90 por 60 e incluso 60 por 45, a, por ejemplo, el gobierno. Si los contrata, entonces sí ya piden ellos tamaños específicos, ya sea 90 por 60 o 120 por 90. También depende del cliente, de la persona para la que ustedes trabajen. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en AutoCAD.
estos tamaños, ¿no? Si ustedes observan, estos son los diferentes tamaños y en esta parte tienen los pies de plano, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero ahorita de forma general les explico que el pie de plano es una parte del plano donde viene toda la información del proyecto. Normalmente vienen los logotipos, simbología, notas, especificaciones, los sellos, por ejemplo, de los cuales, pues, o sellos o cédulas, ¿no? También de los arquitectos o ingenieros responsables, el nombre del proyecto, ubicación, la propiedad, tipo de obra, el norte en donde se ubica, las fechas, y viene esto que se llama escala gráfica. La escala gráfica es para lo siguiente. Bueno, pero vamos a ver primero el componente, ¿no? Primero empieza siempre con el 0 y después por lo regular el primer número te da a la mitad de la unidad, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de aquí un metro, aquí te va a marcar medio metro, después un metro y así sucesivamente. ¿Y esto con qué fin? Bueno, con el fin de que si ustedes imprimen un plano, vamos a ver este ejemplo, ¿no? De este proyecto de aquí. Aquí tengo mi escala. Si ustedes imprimen este plano, lo plotean, a lo mejor las personas que se los impriman no van a poder o no van a saber cómo conservar las medidas de un plano en escala. Ese es un tema de software que lo van a ver casi al final del semestre porque es un tema más complicado y tienen que manejar todo el programa para poder hacerlo. Entonces, cuando no se tiene una referencia de escala real, exacta, lo que se hace es cortar esta escala gráfica que tenemos aquí, esta misma, y utilizarla como si fuera un escalímetro. Entonces ustedes la recortan como si fuera un escalímetro y sobre esta van midiendo en el proyecto. Esa es la idea general de la escala gráfica y que les sirve para que ustedes puedan medir en obra, por ejemplo, un proyecto. Entonces es importante que aquí tengan la menor cantidad de dimensiones. Aquí, por ejemplo, sería .01, .02, .03 para que realmente les sirva como una escala gráfica y puedan determinarlo. Ahora, normalmente siempre se representa así, con dos espacios, uno en la parte superior, uno en la parte inferior y las divisiones entre las unidades. Y en hatch o en oscuro o otro color, la diferencia entre estas para que se pueda visualizar de una forma mucho más fácil y sencilla. Ahora, como les dije, depende del proyecto, ¿no? Este caso, por ejemplo, el proyecto es muy amplio. Seguramente es en 120 por 90 o 90 por 60. Y aquí el pie de plano no es tan grande, nada más tiene la información más necesaria. Aquí, pues, no viene la escala gráfica, a lo mejor porque no se necesita en y sería otro plano, por ejemplo, de detalles, donde, pues, sí requiera la escala gráfica, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo, donde se ven menos detalles a una escala mucho mayor y aquí viene la escala a la que viene el proyecto, que en este caso sería escala 1:25, es decir, que la unidad real tiene 25 unidades más grandes, más chicas, y la acotación está en metros, ¿no? Estamos hablando aquí de metros. Y vienen todas las simbología, por ejemplo, la ubicación, el croquis de localización, etcétera. Aquí tengo otros, por ejemplo, que estamos hablando de un isométrico de instalaciones hidráulicas, donde también, pues bueno, viene la escala, en este caso en un 75, y la escala la vamos a ver un poquito específicamente para los planos más adelante. Ahorita nada más es como una pequeña embarrada para que ustedes sepan que, pues bueno, los planos tienen diferentes medidas, diferentes dimensiones y que para eso es la escala gráfica. Bien, aquí lo que les pedí en este caso es de que, bueno, yo les pasé este archivo y también les pasé Aquí lo que van a tener que hacer es dibujar estas escalas gráficas en de aquí. Yo les recomendaría, pues, como esta es una sola imagen, yo les recomendaría que utilizaran el escalímetro para que realmente esta escala fuera la real, ¿no? Y lo pudieran observar desde aquí. Y en el segundo, aquí en el segundo tema, en el segundo documento, pues sí tienen que ustedes con el escalímetro hacer las escalas gráficas, esas que ven aquí, ¿no? Escala 1:1, escala 1:2, escala 1:10, etcétera. Bien, espero que les haya reforzado un poquito más este tema y que haya quedado un poquito más de claro. También puse el link de un video de un colega, espero que ya lo hayan revisado para que ustedes puedan observar. Esto está en la plataforma de Google Classroom. Y
Bueno, continuamos con el siguiente tema. Croquis de localización. Bueno, el croquis, me imagino que ya en algún momento todos ustedes habrán tenido contacto con él cuando les pidieron en algún momento que fueran a algún lugar y ustedes no sabían cómo ir o cómo decirle a una persona que fuera, ¿no? El croquis es una palabra que deriva del vocablo de procedencia francesa. Entonces, bueno, este se emplea para hacer referencia a un diseño muy básico, carente de escala, por ejemplo, de precisión, y que pues nos ilustra cómo llegar a un lugar. Y hay diferentes tipos de croquis, desde uno muy sencillo, donde por ejemplo viene aquí que representa una casa, representa una iglesia, etcétera, hasta los más elaborados, que son como estos, donde vienen las direcciones, por ejemplo, de los vehículos, el nombre de las calles, por ejemplo, sé que hay una referencia, por ejemplo, como un hito, y aquí por ejemplo, de Google Maps, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, esto realmente es un croquis. ¿Y para qué nos sirve el croquis? Pues bueno, como les dije, en los proyectos normalmente siempre va el croquis de localización en la parte superior del pie de plano. Y esto es para saber en dónde se ubica nuestro proyecto, ¿sí? Esto es más que nada para eso. Entonces, ustedes lo que van a hacer de tarea, van a hacer el croquis para llegar a su casa desde el tecnológico, ¿sí? Desde el tecnológico hasta su casa. Si viven a la vuelta de la esquina, por favor, cambien la ubicación, que sea otro lugar, no sea este mismo, por favor, que sea otro lugar, un lugar más lejano. No importa si está, por ejemplo, en Acambay, ustedes tienen que acortar espacios, ¿sí? Utilizan simbologías, gráficas y colores. Ahora, ¿cómo le harían para decir que yo, por ejemplo, vivo, supongamos que aquí está Atlacomulco, ¿no? En esta zona de aquí. Y aquí está San Felipe del Progreso. Y tengo un camino muy largo que recorrer, pero ese camino no se interrumpe, digamos que por una Y o por otra indicación, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes es acortar este camino. A lo mejor le van a quitar este pedazo, lo van a quitar porque ya se entiende que el camino es consecutivo y nada más lo van a representar así, por ahora, ¿no? Más adelante le voy a decir cuál es la forma más correcta, pero lo pueden representar así. Aquí se entiende que este espacio continúa y no es necesario que ponga todo esto así, ¿vale? Por favor, tienen que ser específicos, si de ser posible, por ejemplo, calles, avenidas, hay una horrera, si hay una escuela, etcétera, ¿no? Tiene que ser algo como esto para que yo pueda ubicar del tecnológico cómo se llega a su casa. Y para esto les voy a poner en la plataforma de Google Classroom este archivo, lo van a imprimir. Sobre van a dibujar a mano alzada de manera individual el croquis del tecnológico a su casa. También van a vender las indicaciones ahí mismo en la plataforma y lo van a subir el día de hoy, de ser posible, si no el día del lunes, por favor. Esta sería la actividad número 3.